Listo, ya estamos grabando la sesión. Entonces, bueno, quisiera como de pronto escucharlas o leerles qué percepciones tuvieron frente a la película, qué pudieron observar, qué sintieron. Profe, Sí, ¿me te escucho. escuchas? Ah, bueno, ahora sí. Ah. Ay, hola. Eh, la película se trataba de una niña llamada Helen. Ella era no, era sorda y ciega, Sordosiega, sí, señora. porque a lo último se evidencia que ella puede pronunciar agua, o sea que ella sí, o sea que ella sí hablaba, sino que no podía hablar era por lo que era sorda. Me pareció muy interesante fue el momento de cómo la maestra o sea, con diferentes estrategias, la maestra le enseñó a la niña cómo hablar, o sea, cómo poderse eh, hacerse entender con los papás por medio de la naturaleza. Bien, Nayibe, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir acerca de la película? Me Bueno, pues parece, Mm, ¿quién puede Joana, pasar tienes la la lleve? palabra. Joana, Señora, tienes la palabra. listo, profe. Déjame cuadro acá. Listo. En la película también había una parte, profe, que la profesora, la Ana Sullivan, así es que se llamaba, sí, Ana Sullivan, eh, cómo ella se convirtió en un ser de luz para Helen, ¿sí? Cómo la ayudó a comunicarse y cómo la ayudó como a vencer su agresividad, sus caprichos, ¿sí? Todo lo que ella era cuando estaba viviendo con los papás antes de que la llevaran al instituto. Bien. ¿Quién más quiere compartir? Juliet, ¿ibas a decir algo? Cuando llevaron a la niña como a almorzar, ella quiso como volver a retomar los hábitos que tenía con sus padres, o sea, como volver a retroceder y ya de todo lo que le había enseñado la profesora, de las palabras que le enseñaba para comunicarse con las manos, o sea, como la lengua de señas, ¿qué más así? Celosa con el niño que estaba también ahí, era bastante celosa con el niño. Cuando no le gustaba algo, pues salía corriendo hacia donde los papás y ya. Ok. Bueno, profe, digamos que, profe, señora, dime. me parece también importante la participación de la familia. Lo que decía Juliet es que los papás, o sea, ellos como que le hacían, o sea, hacían lo que ella quisiera. Tras del hecho, la mamá, para poderla calmar, lo que hacía era comerle un dulce. Entonces ahí es donde vemos la importancia de la familia que con aliada a la escuela pues para un mejor aprendizaje en los niños. Bien, muy bien. Bueno, Paola, no sé si quieras mencionar algo. Sí, profe. Bueno, también en la película nos hablaba, Tienes la palabra. bueno, gracias. También nos hablaba que Helen Keller pues era una niña que vivía en un mundo sin luces ni sonidos, pero disfrutaba y era feliz sintiendo su mundo a través de los olores, la textura y los sabores. Y que la profesora pues tenía esas ganas, ese amor de enseñarle a la niña. Sí, señora. Bueno, vamos a hacer una reflexión un poco más profunda en términos de lo que nos convoca a nosotras frente a esa atención
de poblaciones diversas. Espérenme que Jamie está hablando aquí a través del chat. Dice, ella a los 2 años quedó ciega y sorda y se volvió caprichosa. Los papás estaban como desesperados y buscaban quién los ayudara con ella. Buscaron a la maestra Ana y empezó a comunicarse con la niña por la lengua de señas. Listo, muy bien. Gracias, Jamie. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un análisis de cómo la niña adquiere la discapacidad. Helen nació sordociega. No, señora. ¿Qué pasó con la adquisición de la discapacidad? ¿Por qué llegó ella a esa discapacidad? ¿Cómo adquirió ella la discapacidad? Oiga. Entonces, ¿Ninguna? Bueno, resulta que Helen tuvo una fiebre muy alta, ¿recuerdan? Debido a esa situación, Helen adquiere esa discapacidad. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay discapacidades con las que nacen los niños y hay otras que se adquieren durante el ciclo de la vida. Es decir, que una persona a los 32 años puede adquirir una discapacidad por una enfermedad, por un golpe, por un accidente, por diferentes situaciones puede adquirirse la discapacidad. De ahí la importancia de generar un cuidado adecuado a los niños desde los primeros años de vida. Por eso son tan delicadas las fiebres, por ejemplo. Por eso es tan importante un esquema de vacunas, porque a través de esos cuidados es como yo mitigo un poco los riesgos frente a adquirir una discapacidad. Si yo me quito en este momento mis gafas, ya no veo ni siquiera aquí donde dice, donde me aparece el link de la página donde estamos, yo ya no la alcanzo a ver. No alcanzo a ver lo que está proyectándose en mi televisor. De hecho, no alcanzo a ver ni siquiera los rostros de ustedes en estas fotos que aparecen acá. Es decir, yo tengo una limitación visual, ¿sí? Que la mitigo y la mejoro para mejorar mi calidad de vida y mi desempeño a través de esta ayuda técnica que se llama gafas o lentes de contacto que yo me pongo porque a veces me canso de tener las gafas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿todas tienen visión 20/20? ¿Todas ven perfecto? Quisiera escucharlas. Por lo menos. No, señora. No. Yo no, pero tampoco no, o sea, no tengo la visión 20/20, pero tampoco no me han formulado gafas porque según los doctores veo bien. Pues Pero bien, yo sí siento como esa necesidad de gafas. ¿En qué momentos, Nayibe, por ejemplo, sientes que necesitas las gafas? ¿Para ver de lejos, para ver de cerca? No, más que todo es como para estar aquí en el computador, profe. Se cansan los ojos, bien. Sí. ¿Quién más dijo yo no veo bien? Yo. ¿Qué pasa con tus ojitos, Juliet? Son fotosensibles y cuando salgo a la calle me toca arrugar así mucho los ojos para poder ver. Y también para estar en el computador, entonces cuando salgo a la calle tengo que tener las gafas, mis gafas son transition para que se oscurecen y pueda ver bien sin necesidad de arrugar la vista. Por ejemplo, yo cuando salgo a la calle y voy a tomar un bus, para mí es fatal si no tengo las gafas, porque no veo lo que dicen los buses, entonces me cuesta trabajo desplazarme. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todos nosotros tenemos algunas limitaciones frente a
cómo percibimos la información. Algunas personas también tienen limitaciones, por ejemplo, auditivas, no escuchan bien. Entonces, por ejemplo, si alguna de ustedes ha hecho el curso de conducción, a uno le mandan a hacer un examen donde lo meten en una cabina y empiezan a hacerle como unos soniditos para identificar por cuál oído está escuchando. Hay personas que en ese tipo de exámenes logran identificar que no tienen una buena audición. Es decir, que todas las personas tenemos un riesgo o tenemos algunas dificultades en esos canales por los que entra la información. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la posibilidad de usar elementos o ayudas técnicas que nos permitan mejorar ese ingreso de la información a través de esos canales. Por ejemplo, en mi caso, las gafas, ¿cierto? Hay personas entonces que esos niveles para el ingreso de la información son más disminuidos. Estamos hablando de personas ciegas totales o personas sordas totales. Cuando hablamos de personas sordas, estamos hablando de esa limitación para que entre la información por medio del canal auditivo. Entonces, las personas sordas no escuchan, no generan habla, es porque como no escuchan, no saben cómo emitir los sonidos y las palabras, porque esas son cosas que se aprenden en los primeros años de vida. Hay personas sordas que han adquirido la discapacidad en algún momento de su vida que hablaron, ¿sí? Entonces, no escuchan, pero pueden emitir palabras y pueden emitir sonidos. Por eso cuando hablamos de personas sordas, no hablamos de personas sordomudas, porque no todas las personas sordas son mudas. Hay personas sordas que sí hablan. Cuando estamos hablando de una persona muda, es una persona que no tiene la posibilidad en su aparato fonador de generar el sonido, que no es el caso en la mayoría de los casos de las personas sordas. Entonces, el término adecuado para referirnos a una persona cuya limitación es auditiva es o una persona con discapacidad auditiva o limitación auditiva o una persona sorda. ¿Listo? Hay unas personas que adquieren o que nacen con las dos discapacidades sensoriales, es decir, no tienen acceso a la información visual ni auditiva, que es el caso de la niña de la película que se llama Helen, ¿cierto? Si ustedes de pronto revisaron el caso de Helen, que es un caso de la vida real. Entonces, lo que se hace con este tipo de personas es buscar cómo entregarle la información a través de los otros sentidos para poder que esa persona se pueda desenvolver y se pueda desempeñar activamente en la sociedad, que fue lo que pasó con Helen. La mayoría de los casos de personas con esta limitación de sordoceguera son personas que se comunican a través de la lengua de señas, pero con el tacto. Hasta ahí es clara la información, dudas, comentarios, Sí, señora. preguntas, observaciones. Sí, señora. Sí, señora. ¿Es claro? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo se comunican las personas que tienen limitación visual? Bueno, hay varios ejercicios para poder brindarle las herramientas a la persona con limitación visual para que pueda ejercer activamente sus derechos y pueda desenvolverse en todos los entornos. A través del braille, el braille es el código lectoescrito de las personas con limitación visual. De pronto algunas de ustedes tuvieron la posibilidad de acompañarme en uno de los procesos el semestre pasado con las estudiantes de práctica 3, donde hicimos el acercamiento con la regleta. Es una lástima que no podamos en este momento utilizarla, pero la regleta es más o menos una tablita que tiene unos punticos. Esas casillitas tienen
seis punticos y cada puntico se hace con un punzón. Cada puntico significa pues la construcción de una de las letras. ¿Listo? Aprender a escribir en braille no es fácil. ¿Por qué? Porque no como yo escribo, es como yo lo leo, porque yo estoy escribiendo de derecha a izquierda, pero cuando giro la hoja leo de izquierda a derecha, como una lectura normal. ¿Listo? Sí. Voy a mostrarles, voy a compartirles acá. Permítanme un segundo. Voy a compartirles la imagen de la pantalla para que puedan ver. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla? ¿Listo? Sí, profe, ya se está viendo. Listo. Entonces, señora. esta es la regleta en braille. Esta viene de colores, viene también de tamaños. Hay unas que vienen con con estas 4 líneas y otras que vienen un poco más grandes. Espérenme a ver si podemos ver este video. Ese es un tipo de regleta que sobresalen los punticos y como el punzón, si vieron que tiene un huequito, lo que hace es como prensar y va a ir generando el relieve. Las otras regletas que son más comunes, esas tienen el punzón se hunde en el huequito, entonces queda el hueco hacia abajo. En este caso, en esta regleta que acabamos de ver, nos queda hacia arriba. ¿Listo? Hay diferentes formas de tabletas, miren de regletas, perdón. Cada una de esas regletas trae, espérenme a ver si les puedo mostrar cómo se prensa, por ejemplo, la hoja. Si pueden ver ustedes, son 2 tablitas. Entre las 2 tablas se mete la hoja y la misma regleta prensa la hoja para que no se mueva y se pueda ir generando el relieve. Vamos a ver si por aquí hay un video. Espérenme a ver si lo encuentro. Ahí está.
Si alcanzan a ver ustedes, por ejemplo, aquí los punticos de relieve, Sí, Sí, señora. señora. eso. Sí, profe. Y, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en los controles o en los teclados o en los teléfonos que tenían antes el teclado, había un puntico en la mitad, generalmente en la mitad del teclado, del control o del telefónico. ¿Sí lo recuerdan? Si ustedes Sí, miran, por señora. ejemplo, en sus computadores, más o Sí, menos señora. sobre la letra F Y la del J. teclado y en la J, muy bien, ahí hay unas rayitas. Si las sienten, tóquenla. Sí, señora. Sí, señora. Esas son las líneas guías para digitar sin ver al teclado. Sí, señora, y son usadas también por las personas ciegas para poderse orientar en el objeto que están tocando. ¿Listo? Sigamos viendo entonces. Bueno, ahí vamos a ver. Ahí es cuando prensa la hoja. Pero una pregunta, o sea Sí, que cada hueco o orificio tiene como su letra o algo así. sí, ya vamos a ver. Ahorita les muestro, bueno, de hecho les voy a mostrar de una vez.
aquí el alfabeto en braille. Ya ni veo qué es lo que estoy escribiendo. Miren el alfabeto, por ejemplo. Este es el sencillo. Entonces, este es el cuadratín del que nos habla ella, ¿cierto? La letra A va en el punto. Cada uno de estos punticos que están en el cuadratín tiene una numeración para que asimismo la persona pueda aprender a escribir y a leer. Este tema de la escritura en braille no es tan sencillo como solo este alfabeto que vemos acá. La escritura en braille tiene exactamente los mismos modelos que la escritura del código lectoescrito que nosotros utilizamos. Es decir, ellos tienen letras mayúsculas, punto, punto seguido, punto aparte, puntos suspensivos, coma, todo, absolutamente todo, y todo está dado desde la misma regleta. ¿Listo? Vamos a ver acá, sí, un poquito más adelante, a ver si ella nos explica ya la escritura. Lo que yo les decía, fíjense que ella está escribiendo de derecha a izquierda, ¿cierto? Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Las personas ciegas escriben de derecha a izquierda y luego para leer sueltan la hoja de la tableta, giran la hoja y leen de izquierda a derecha como nosotros. Entonces, el proceso les implica también unos temas mucho más complejos del aprendizaje del código lectoescrito que utilizan las personas ciegas. Aquí vamos a ver cuando ya suelta la hoja, fíjense. ¿Listo? Un poco ese es el ejercicio de la escritura en braille. Esa es una de las formas, el uso de la regleta. Voy a mostrarles este otro video. No sé si están escuchando bien el sonido. No, señora. El sonido del video no. ¿No lo escuchan el sonido del video? Ok. No, No. señora. Entonces, voy a enviarles este link. Por aquí, por el chat.
¿Listo? Para que cada una lo vea ahí desde su computador o desde el celular. ¿Listo? El video dura, ya les digo, dura de 4 a 5 minutos más o menos. Entonces vamos a cerrar los micrófonos y vamos a ver el video y ya nos volvemos a conectar. ¿Listo? Sí, señora. ¿Listo? Sí, profe, pero no escuchamos nada, o por lo menos yo. Por eso les envié el link para que ustedes lo pudieran ver cada una Ah, desde el ok. computador. Seguimiento de instrucciones, maestra. Ok.
profesora, estoy se loca con esta cabeza. ¿Quién quiere compartirnos qué vio en el video? No he terminado de verlo, pro. Ok. Yo, profe. Dale, Joanita, tienes la palabra. Señora, pues es un video muy emotivo, ¿no? Primero muy emotivo, muy profundo y muy tierno en la manera en que Diego describe y percibe los colores con los sonidos y los olores de su entorno. Muy bonito, y también para resaltar es la inclusión. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo, profe. Dale. Al principio del video se evidencia de que Diego está como preocupado para poder presentar su tarea, no sabía cómo presentarla y se ve angustiado, y el compañerito le empieza a describir cada color de cada flor. Entonces, como el compañerismo que tiene el niño hacia Diego por su discapacidad visual. Bien. ¿Quién más? Aparte de que él le da como unas indicaciones de los colores y eso, pero él tiene su propia imaginación y asimismo él construye su historia. Ujú. Fíjate que él dice, hay flores color abeja, ¿cierto? Es decir, va relacionando unas cosas con las otras para poder darse una percepción del mundo en el que vive. Fíjense que él no estaba escribiendo con la regleta, ¿con qué estaba escribiendo él? La máquina. Con una máquina. Y la máquina escribía en braille, ¿vieron? Hay diferentes ayudas técnicas para el apoyo de estos niños y de estas poblaciones. Hay otros, por ejemplo, en la universidad tenemos el JOWS, que lo que hace es escanear el texto y le lee a la persona para que la persona pueda acceder a la información. En los celulares, por ejemplo, ustedes ven en las configuraciones, hay algunos que, por ejemplo, le permiten agrandar la letra. Esto para facilitar que la persona que tiene baja visión pueda acceder a la información. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora. Ok. Bueno, hay otras herramientas que se utilizan para poblaciones ciegas, que es, por ejemplo, todo el tema de movilidad, ahora se me fue el nombre, orientación y movilidad, que son algunas capacitaciones que se le da a la persona ciega. Ustedes escucharon que ella decía, no es que nosotros tengamos súper oído, súper tacto, sino que se entrenan esos medios de comunicación y de acceso a la información, como son los otros sentidos que están activos. Entonces, a través de esas capacitaciones en orientación y movilidad, es como se le enseña a la persona ciega a ser autónoma e independiente en sus desplazamientos. ¿Listo? Por ejemplo, cómo ubicarse en una dirección, cómo orientarse, dónde está el norte, dónde está el sur. Todas esas herramientas se le brindan a la persona para que pueda generar su independencia y pueda desarrollarse normalmente. Hay un instituto a nivel nacional que es el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, que es donde se genera todo el entrenamiento para las personas que desean adquirir esas fortalezas a la hora de generar acompañamientos de población con este tipo de discapacidades en el aula. Las personas y las expertas o expertos en todo el tema de braille y otras estrategias de lectura y escritura se les conoce como tiflólogos. ¿Listo?
Y bueno, en el INSI pues hacen esas capacitaciones, creo que eso tienen unos costos, pero pues realmente si uno está interesado en el tema puede asumir esa capacitación. Eso para limitación visual. Para limitación auditiva, entonces, tenemos el medio de comunicación que es la lengua colombiana de señas. ¿Listo? Cada país tiene su lengua de señas. ¿Por qué? Porque la lengua de señas se construye a partir de un aspecto cultural. Es decir, que las señas, por ejemplo, si bien es cierto, tenemos una lengua de señas colombianas, algunas señas varían teniendo en cuenta eh, la región en donde están ubicados. Así como nosotros, por ejemplo, no usamos toche, porque esa es una palabra que se utiliza en Santander, pues allá en Santander la palabra toche tendrá una connotación, una seña para poderla describir. ¿Me hago entender? Sí, señora. Bueno, ¿qué conocen ustedes referente al tema de lengua de señas? Pues, profe, yo estuve haciendo como un curso que estaba dando ahí en la universidad un tiempo, pero pues no se pudo terminar, pues por cuestiones de alumnos que no iban y entonces lo cerraron. Pero yo lo que entendí, o sea, es muy chévere y a mí me gustó porque me puede ayudar a muchas personas o lo que yo decía que en algún momento no les llegara a una persona o un niño o X persona con eso y uno no sabe cómo entender, pues a veces uno ve que se hacen señas, pero pues igual uno no le sabe el dialecto de ellos, el lenguaje. La lengua de señas es tal cual lo que tú estás diciendo, un dialecto, un idioma, una lengua. No se dice lenguaje de señas, porque el lenguaje es la parte, la parte, digamos, que está determinada desde lo fisiológico, desde lo biológico. Esa habilidad que tenemos los seres humanos para podernos comunicar y poder generar entrada de información que nos permita desarrollar otros aspectos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de comunicación, hablamos de lengua, ¿listo? La lengua de señas, entonces, está dada también desde unas connotaciones culturales, regionales, sociales, y cada palabra tiene una seña, ¿listo? La seña de persona sorda es esta. No sé si me alcanzan a ver ahí. Esta es la seña para sordo. A ver, quiero verlas haciendo la seña de sordo. Ah, bueno, voy a hacer un paréntesis de lo que estaba diciendo Jamie por el chat, y es como en la universidad, por ejemplo, en los letreritos de los salones tenemos escritos en braille. Eso hace parte de esos procesos de inclusión. ¿Listo? Bien, volvamos entonces al tema de inclusión auditiva. Esta es la seña para sordo. ¿Listo? Hay una seña para denotar señas. Esta es la seña para decir seña. Hay un alfabeto, que es el alfabeto dactilológico. Cada palabra, digamos, tiene una seña. Entonces, para poder hablar de lengua de señas, yo debo tener mucha capacidad de expresión corporal, porque es como yo me comunico con la persona sorda con la que estoy generando el diálogo. Entonces, por ejemplo, yo no voy a decir sofá con el alfabeto dactilológico, sino que la palabra sofá o el objeto sofá tiene una seña que es esta. Esa es la seña para sofá. Digamos, a veces expresan los nombres de las personas, ¿cierto? A través del alfabeto dactilológico, pero también le asignan seña a esa persona.
Por ejemplo, mi seña es Angélica. Esta es la seña que me asignaron las personas sordas con las que yo tuve alguna vez acercamiento, y es Angélica. Esta es la letra A, hace este movimiento para señalar un huequito que tengo yo aquí. Entonces, mi seña es esta, mi seña es esta. Así se comunican y se identifican. Bueno. Perdón que mis perros no pueden escuchar otros perros en la calle porque una vez alborotan y van a empezar a ladrar. Bueno, entonces cada persona tiene una seña que la identifica. Esa seña está dada desde unas características que tiene la persona, que como la ven las otras personas. ¿Sí me hago entender? Y generalmente esa seña es asignada por una persona sorda. ¿Listo? Aunque podemos hacer el ejercicio de asignarnos nuestras propias señas. Quiero que miremos la posibilidad de aprender el alfabeto dactilológico y una que otra seña para podernos comunicar. Entonces, vamos a hacerlas. No sé si ahí me alcanzan a ver bien. Ojalá pudieran activar las cámaras las que pueden y vamos a hacer las señas del alfabeto dactilológico. Esta es la A. Las señas se pueden hacer con cualquiera de las dos manos. Es la misma seña igual. ¿Listo? Esta es. No así porque esto tiene otra connotación. Así. Hay señas que son la misma seña. Bueno, hay señas que son la misma seña, pero depende del contexto de lo que yo esté hablando, cómo se identifica. Ana. Entonces, A. Lady, Vivi, perdón, mira cómo estás haciendo la seña. Esto es bien, esto es A. ¿Ves? La diferencia, A. B. Yo no sé si Tati y Jenny me estarán viendo, espero que sí. B. C. D. Miren que el dedo que queda levantado es el índice y las otras van juntas. Sí, profe, ya te estoy acá oyendo y te estoy viendo para realizando lo del abecedario. Ok, muy bien, Jenny, gracias. Entonces, esta es la D. Mira, Joanita, cómo estás haciéndola. Ahora sí, bien. Bien, D. Esta es la E. Miren, van estos deditos y esta acá. Es diferente a la B, ¿cierto? E. F. Ajá, F. Va unido este con este. Fíjense que después de un ratico nos va a empezar a doler la mano. ¿Cierto? Sí. F, la G, unimos estos y hacemos el movimiento como cerrándola. G. G. Estos deditos van cerrados, miren. Todos estos, el meñique, el anular y el corazón y el pulgar van cerrados. Solamente queda el índice abierto y hace este movimiento hacia adentro. G. ¿Listo? H. H. Ajá, muy bien. Y con el meñique y bien. Y con el mismo meñique, pero hacemos movimiento, hacemos la J. Y J. J, muy bien. La K es más difícil. K. Entonces, hacemos como una tijerita. ¿Sí? Metemos el Y dedo le pulgar. metemos el pulgar. Lo metemos acá y nos queda la K. K. L. L. Ah, esa sí me la sé. Con uno solo, mira, un solo dedito, eso, L. M.
Entonces van anular, corazón e índice, haciendo la M, ¿cierto? N, escondemos el anular y queda solamente corazón e índice, N, bien. Ñ, tiene movimiento, muy bien, Ñ. O, la P es difícil, entonces la P vamos a cerrar meñique, anular y pulgar, los cerramos, dejamos estos abiertos, ¿cierto? Y miren la P, montamos el dedo corazón sobre el anular. Muy bien, Joana. Súbelo un poquito más, Paolita. Fíjate cómo queda ahí arriba. Eso, y lo levantas para que se vea la P. Muy bien. Jenicita, ¿pudiste? El corazón, si lo ponemos así de frente, va. Hacemos la tijerita y el corazón se dobla sobre el índice. Y la giramos. Queda la P. Sí, profe, sí pude, sino que estoy aquí con mi hija y ella también lo está haciendo. Súper, muy bien. OP, vamos con la Q. Q, bien. La R. En la R, fíjense que va el pulgar encima del corazón, no al contrario. El pulgar encima, pulgar encima. Mírenlo, pulgar encima. Al contrario, Pau, al contrario. Así, así, sí, así. El pulgar, mírenlo, va encima del corazón, como haciendo chulito. R, bien, ¿quién es por allá la de las manitos? Allá, Joana, se le cayó el celular. Mira los dos, cierras los otros, eso, y quedan estos dos abiertos, ¿cierto? Exacto, así, el pulgar va encima del corazón. Esta es la R. Bien, la S. S, es la forma de la S con el dedito. S. S. La T, ya se me olvidó. Bueno, se las quedo debiendo. La U. La B. La V. La X. Ajá, X. La Y. Y. Y con estos dos juntos, Z. Hacen la forma de la Z. ¿Listo? Ese es el alfabeto dactilológico. Hay otras señas que son importantes saberlas a la hora de comunicarnos con una persona sorda. Es, por ejemplo, dar las gracias. La seña de gracias es así. La T. Gracias, Nayibe. Sí, señora. La T. La T va así. La T es así. Este dedito va entre el corazón y el índice y queda sobresaliendo. O también así, abierto. Creo que también se puede de las dos maneras. O cerrada o abierta la T. ¿Listo? La seña de gracias va de acá de la mano hacia la otra mano y va el movimiento. Gracias. Gracias. Aplaudir va así. Aplaudir es así. Muy bien. Mamá, en el pelo. Mamá es acá. Este movimiento acá. Mamá. Ajá. Y papá. Y papá va acá. No. Así. Por el bigote, generalmente. Son movimientos, ¿por qué mamá? Acá, pues porque es quien nos da senos, ¿cierto? Son connotaciones sencillas. Por ejemplo, decir buenos días. Buenos días es con la seña de gracias. Buenos días. Y abriendo las manos. Así. Entonces, buenos días.
Ujú. Buenas tardes. Ah, no, perdón, esto es buenas noches. Esto es buenas noches. Buenas tardes va así, como el sol cerrándose. Buenas tardes. ¿Sí? Y buenas noches. Ya oscureció. ¿Sí? Por ejemplo, tengo hambre. Digo, yo hago este movimiento aquí en la barriga, ¿ven? Pero la cara está diciendo, tengo hambre. Es una connotación de una expresión corporal junto con unos signos que me dan a entender unas palabras. De eso se trata un poco la lengua de señas. Voy a compartirles ahora aquí a través de la pantalla un video. ¿Me confirman si ya están viendo? Sí, profe. Listo. Ya Entonces, está abriendo. este es un video de algo que es muy de nosotros, que es el himno nacional. Entonces, vamos a ver cómo es el himno nacional en lengua de señas. ¿Listo? No, profe, a mí no me parece el video, te sigo viendo a ti. Permíteme un segundo, espérenme un segundo, te envío, Jenny, te voy a enviar por el chat el link para que lo veas directamente allá desde tu computador. ¿Listo? Profe, Bueno, a mí sí, tampoco señora, me gracias. aparece. Señora, Lo vemos por el chat, lo vemos por nosotros aquí mismos porque a mí tampoco no me aparece, profe. ok, entonces, de todas maneras, sigo compartiendo la pantalla para las que lo puedan ver desde acá y si no, lo ven allá desde sus Ah, computadores. ya. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señora. Bien. Entonces, fíjense cómo la comunidad sorda ha construido de alguna manera esa forma de comunicarse. No sé si ustedes han tenido la posibilidad en estos días que hemos visto mucho movimiento de los entes gubernamentales, como a través de los canales institucionales, por ejemplo, la alcaldesa permanentemente está con su intérprete de lengua de señas.
digamos que se ha visibilizado mucho más. Dime. Profe, Joanita, yo ¿ibas a tengo decir una algo? pregunta. Dime. Profe, porque siempre No, pues ya. porque siempre los que transmiten la lengua de señas se visten de oscuro. Ok. Em, los intérpretes de lengua de señas, que es como se le llama a las personas que hacen esa interpretación, es igual que un intérprete de inglés, que un intérprete de francés, ¿cierto? El intérprete de lengua de señas se viste siempre de oscuro y generalmente, si ustedes ven, espérenme un segundo, voy a desabrocharme este saco. Generalmente las personas con intérpretes de lengua de señas tienen camisas oscuras y con el cuello o bien sea alto o bien sea redondo, cubriendo pues toda la parte del torso. Esta blusa, por ejemplo, me serviría si fuera solo negra, pero como tiene estos puntos, pues no es, digamos, como tan adecuado. ¿Por qué se visten generalmente con ropa oscura y con estas características de la ropa? La ropa oscura lo que hace es centrar la atención en las manos y en la cara. Y se pierde este distractor de la ropa de colores. ¿Me hago entender? Y lo mismo con las blusas hasta acá o hasta acá para evitar la distracción del pecho de la mujer y del hombre también. Por eso van vestidos así. Generalmente cuando son conversatorios, conferencias, hay más de un intérprete porque como pudieron notar, el cuerpo se cansa a la hora de hacer esa comunicación porque requiere de mucha energía para transmitir la información. Entonces, ellos generalmente son unos lapsos de 10 a 15 minutos y cambian de intérprete para que los intérpretes vayan descansando y no se agoten, porque además la posición, la postura debe ser una postura recta, cuello levantado y estar todo el tiempo hablando con movimientos, con gestos, la cara, eso agota el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso debe hacerse un cambio constante de los intérpretes. Eso cuando yo estoy interpretando una información. No quiere decir que si yo tengo amigos sordos, todo el tiempo voy a estar vestida de negro y cubierta pues hasta... No, eso es solamente cuando se hace una interpretación. Cuando yo estoy en un diálogo normal, pues las personas se visten normal, como les gusta. ¿Listo? En Colombia, al igual que para la población ciega existe el INSI, para la población sorda existe el INSOR. A través del INSOR es como fundaciones, escuelas, como les digo yo, se legaliza que puedan certificar a las personas para ser intérpretes. Lengua de señas, hay como estudiar inglés, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿me hago entender? No es que yo aprendí el alfabeto dactilológico y ya puedo ser intérprete de señas, no. Eso tiene unos estudios muy profundos que le permiten a la persona poder reconocer en los contextos las palabras, cuál es la seña correspondiente, cuál es el gesto correspondiente. Yo no me imagino diciendo bonito, que esta es la seña de bonito, diciendo con esta cara. ¿Sí me hago entender? Entonces debe haber una adecuada expresión corporal para poderme comunicar con una persona sorda. ¿Hasta ahí cómo vamos? Muy bien, profe. Muy bien, profe. Bien. Bien, profe, hemos entendido muy bien. Bien. Hay que tener en cuenta, y ya esto para finalizar, es importante que vean y hagan el acercamiento a los contenidos que yo les dejé en el aula virtual, que vean la película, porque la película no es por ver una película y salir del paso, la película es una reflexión frente a yo como maestra, si se me presenta un reto de estos, ¿qué hago? No estoy exenta
de que a mi aula llegue un niño sordo ciego. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, estas películas lo que nos hacen es sensibilizarnos frente a este tipo de discapacidades. Por eso es importante que la vean. Voy Yo sí me a la vi, presentar, muy bonita. es muy buena además. Yo lloré y Eh, todo. Voy a presentarles aquí algunas referencias frente a qué hacer para dar atención en el aula de un niño o una niña con una discapacidad sensorial. Esta está puntualmente dirigida a población ciega, pero algunas de estas estrategias las puede utilizar también referente a la población sorda. Una de estas cosas que es muy importante tener en cuenta es que para los niños con algunas de estas deficiencias se presentan algunas dificultades frente a cómo se relacionan y cómo se sienten en el entorno. El hecho de que yo no pueda ver o yo no pueda escuchar, pues me limita un poco la comunicación con mi entorno, con compañeros, es decir, con mis pares y con los adultos también. Entonces, cuando yo no tengo esa comunicación adecuada, lo que va a pasar es que voy a tener dificultades con mi yo propio, ¿cierto? Muchas cosas, por ejemplo, que ustedes mencionaban de la película, pasan en la vida real. Generalmente, los papás y los profesores de niños con estas limitaciones terminan siendo profesores, no sé si recuerdan ustedes cuando vimos el tema de las tres rupturas, cuando estábamos hablando del pensamiento decolonial, que dentro de esas caras del tema de la inclusión, terminamos generando la cara del pobrecito. Pobrecito, él no puede, entonces venga, yo le hago, venga, yo le ayudo, yo no lo dejo salir, yo no lo dejo ir. Terminamos sobreprotegiendo a la persona, eh, imposibilitándole que pueda ser independiente, autónomo, que se pueda desarrollar libremente su personalidad, que pueda adquirir experiencias que le permitan generar aprendizajes. Terminamos quitándole esa posibilidad al niño, ¿sí? Entonces hay que generar actividades que le permitan al niño sentirse útil, hacer las cosas, y eso depende de cómo yo preparo mi clase. No quiere decir que si yo voy a dar una clase de las partes de la planta, entonces al niño lo voy a poner a hacer rasgado, al niño ciego o al niño sordo, porque no sé cómo trabajar con él. Yo debo buscar las estrategias para que si el niño ciego que tengo en el aula pueda tener la experiencia de tocar cuáles son las plantas, las partes de la planta, a través de diferentes estrategias. ¿Listo? Entonces voy a leerles, por ejemplo, aquí unas partes del texto y ya vamos y las socializamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la ausencia de referencias visuales sobre sí mismo y su vivencia egocéntrica de la realidad obstaculizan la creación de un yo independiente. Puede refugiarse en fantasías y se da una tendencia a la rigidez de actuación y de pensamiento. Eso no pasa solamente con el niño ciego, también pasa con el niño sordo. Es decir, si yo no genero los canales de comunicación adecuada, lo más seguro es que lo que lleve a hacer al niño es a refugiarse en sí mismo y tenga dificultades para poderse comunicar y para poder actuar en el entorno. Entonces vamos a tener niños que son rígidos a la hora de desenvolverse en las diferentes actividades que yo le planteo. En el caso de niños ciegos, existe especial dificultad en el reconocimiento de los objetos y su localización espacial, así como en la relación que guardan entre sí por su ubicación. Es decir, si yo tengo un niño ciego en el aula, yo debo garantizarle al niño que el niño pueda conocer el entorno en el que está y evitar al máximo generar cambios que le puedan obstaculizar al niño el desenvolverse en el aula. Es decir, si yo voy a tener un aula todo el tiempo con una mesa redonda,
Bueno, el aula debe permanecer en esa mesa redonda. Si yo voy a generar cambios en cómo están ubicados los objetos en el aula, yo debo anticiparle al niño ciego o al niño sordo que van a haber unos cambios dentro del aula. ¿M? Porque de esa manera lo estoy haciendo partícipe de los cambios y además le estoy brindando un entorno que no sea hostil para el niño. También se encuentran obstáculos para observar situaciones alejadas de sí e imitar gestos y acciones de los demás. Los niños que tienen baja visión o que son ciegos no logran identificar si yo como maestra estoy indispuesta, estoy molesta, ¿cierto? Y lo que voy a terminar generando es una ruptura en la relación con el niño. Debo ser clara en la información que le entrego. Muchas veces, por ejemplo, los niños, cuando yo le entrego un objeto al niño, pues el niño lo observa y dice, aquí hay color azul, aquí hay, y esto sirve para tal cosa, ¿sí? Pero yo debo brindarle al niño ciego la posibilidad de tocar el objeto y ahí ya eso me va a implicar una diferencia en el tiempo en el que el niño desarrolla la actividad, porque no es lo mismo ver el marcador que tocarlo, saber dónde se destapa, dónde se tapa, ¿cierto? Abrirlo, tocarle la punta. Eso me va a implicar un poco más de tiempo para que el niño pueda acceder a la información del objeto que yo le estoy dando. Algunas personas ciegas generan una tendencia al verbalismo, es decir, hablan y hablan y hablan porque como no tienen una adecuada relación con el otro, pues tienen que generar algo que les permita distorsionar un poco la tensión que haya en ese momento en la forma de relacionarse. Y es posible que ni siquiera entienda de qué está hablando, ¿cierto? Porque no es el mismo lenguaje de una persona vidente, pero utilizan el mismo lenguaje que nosotros. ¿Listo? A la hora de la realización de las tareas se da una mayor lentitud, tanto a la hora de recoger la información como de sintetizar lo trabajado, lo que les estaba diciendo. Hay que tener en cuenta que ellos no tienen el mismo canal de percepción de la información, por lo que hay que tener esos espacios y esos tiempos que le permitan al niño no acelerar el proceso, sino comprender claramente lo que yo le estoy dando. En general, un niño con déficit visual puede presentar las siguientes características. El mundo está desdibujado, sufre distorsiones sistemáticas de la realidad, lo que le lleva a una interpretación equivocada. No es lo mismo si yo le digo a un niño vidente que este es el mar desde un televisor, a que yo le diga a un niño ciego, este es el mar. Pues, ¿cómo le voy a mostrar el mar si no tengo el mar aquí al frente de la escuela? ¿Me hago entender? Debo buscar las estrategias que le permitan al niño reconocer qué es el mar, por ejemplo, a través de olores, a través de sonidos, ¿cierto? Y eso me va a implicar un esfuerzo más en mi planeación. Presenta dificultades en la atención por lo difuso de los estímulos que le llegan. Es posible que yo tenga un niño ciego que se distraiga con facilidad por los ruidos que hay fuera del aula. Es decir, yo debo garantizar un entorno que le permita al niño centrar la atención. Manifiesta fatiga después de mirar y prestar atención a una tarea visual. Esto, por ejemplo, con los niños que tienen baja visión. Encuentra dificultad para imitar conductas, gestos y juegos porque no los está viendo. Entonces, tiene que centrar la atención a través de otros canales de acceso a la información, lo que le puede generar una dificultad. No quiere decir que el niño ciego o sordo no alcance el mismo nivel que los otros niños, lo puede alcanzar. Lo que pasa es que va a ser un poco más lento porque requiere de otras estrategias que le permitan al niño poder acceder a esa información y apropiarla. Su autoimagen puede verse dañada. Claro, yo no sé cómo me ven los otros, no tengo reconocimiento visual de lo que es mi cuerpo y generalmente son niños que son muy inseguros. Debemos generar desde nuestro espacio formativo con el niño
una seguridad, una autoestima alta, donde el niño se sienta parte de. Hay que tener en cuenta esto y es súper importante. No es el niño ideal esperado y ningún niño es el niño ideal esperado. Todos los niños son diferentes, ¿sí? Entonces no podemos también poner una cantidad de expectativas en el desarrollo del niño y que después no lo alcance y nos sintamos nosotras frustradas por no haber querido lograr lo que queríamos con ese niño, ¿sí? Entonces hay que ser realistas frente a las capacidades que tiene el niño o la niña. Se va dando cuenta de que hay cosas que se le escapan. Es importante, y esto no solamente con los niños con discapacidad, con todos los niños, hacerles saber a los niños que hay cosas que se les van a dificultar, aceptar que se pueden frustrar, aceptar que se pueden perder, perdón, en un juego, por ejemplo. ¿Mm? Eso es importante porque le brinda herramientas al niño para asumir la frustración, la derrota y superarla, que es un poco lo que ha venido pasando con estas nuevas generaciones. Les hemos quitado las herramientas para que los niños acepten la frustración o los jóvenes acepten la frustración. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos niños que se suicidan en edades muy tempranas, jóvenes y adolescentes, por ejemplo, con trastornos mentales porque no logran dimensionar una pérdida, una frustración, y eso les genera una crisis existencial que termina desembocando en otras situaciones mucho más complejas. Se pueden dar alteraciones de la conducta y en sus relaciones con los demás. Claro, si yo no genero una buena comunicación, una adecuada comunicación, una comunicación asertiva, pues me voy a frustrar y lo que voy a hacer es explotar. Y eso generalmente suele pasar con niños que tienen discapacidad. Bueno, este documento yo se los voy a compartir. Aquí hay, por ejemplo, muchos tips que como profes debemos tener en cuenta a la hora de hacer los procesos de inclusión. Por ejemplo, permitirle autonomía al niño, no sentir miedo porque entonces llegó el niño con ceguera o con sordera y yo entré en crisis existencial y lo que voy a hacer es generar una tensión en la relación y no va a fluir el tema del aprendizaje. Decir las cosas claramente, evitar palabras que sean relativas o irónicas, ser claro con el niño es supremamente importante y no solamente con el niño ciego, con el niño sordo, con todos los niños. Aquí en alguna parte nos dicen, no se sienta mal de decirle a la persona ciega como si viste tal cosa, ¿sí? Que a veces uno queda como, le dice como, vio tal cosa y uno como tan, o sea, uno mismo se dice tan idiota, yo sí, pues no ve, obviamente no ve, ¿sí? Y terminamos generando una tensión entre nosotras mismas. No, hay que hablar normalmente, de hecho muchas veces las personas con limitación visual o con limitación auditiva terminan haciendo chistes de sus propias condiciones. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos confianza a la hora de comunicarnos con el otro. Generar actividades que sean de estimulación multisensorial. Y eso no solamente aplica para los niños con discapacidad sensorial. Todos los niños aprenden a través de diferentes canales, no solamente a través de lo visual o a través de lo escrito, sino a través de lo auditivo, a través de los movimientos, de las experiencias. De eso aprenden los niños y es importante potenciar ese tipo de actividades. Trabajar con objetos de situaciones de la vida real, verbalizar o dar las instrucciones con un lenguaje concreto, tomar conciencia de los procesos que se realizan y se transmiten, los datos significativos de los niños, anticipar verbalmente algunos hechos, y esto aplica mucho para este tipo de poblaciones con discapacidad sensorial y, por ejemplo, con trastornos generalizados del desarrollo o con autismo. Anticiparle. El niño debe saber qué va a pasar. ¿Para qué? Para que no se sienta frustrado, para que no sienta el golpe de cambio, sino que se vaya preparando psicológicamente para lo que va a pasar. Brindarles información adicional. Si yo no me estoy haciendo entender a través de un lenguaje, yo busco otras estrategias que le permitan al niño acceder a la información.
buscar la manera de que los sonidos sean moderados en el aula. Aunque ustedes no lo crean, las personas sordas también escuchan a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sonidos fuertes, vibraciones, ellos a través de su tacto escuchan esas vibraciones. De hecho, hay grupos de personas sordas que bailan, danzan a través de las vibraciones que se sienten en el cuerpo. Lo que está diciendo Jamie, los movimientos, los ruidos muy fuertes para personas ciegas, incluso para personas sordas y para personas, por ejemplo, con autismo, pues eso los altera demasiado y podemos generar que se nos salga de control el tema en el aula. Chicas, ese era el tema que teníamos para hoy. Creo que tenemos una actividad en el aula virtual. Vamos a revisar en este mismo instante que estamos en la semana 8, ¿verdad? Entonces tenemos un foro. Entonces, Se trata de la película. ajá. Entonces, pero espero que el foro no sea como describir lo que vimos en la película, sino una reflexión real de lo que estamos hablando aquí. No sé, quiero escuchar los comentarios, observaciones, preguntas. Pero yo ayer saqué toda la información de todas las semanas. Mi pregunta y duda acerca de los formatos, cómo lo vamos a trabajar. Bien, ya vamos a hablar del tema, Vivi. ¿De la clase alguien tiene algún comentario o algo? ¿No? Ahí en la 8, foro. ¿Fue clara la información? Sí, señora. ¿Quedaron herramientas? Sí, señora, profe, muchas gracias. Bueno. Con respecto al tema puntual, esto es lo que estamos hablando, es de la parte formativa de práctica, ¿no? Con respecto a la práctica en campo, bueno, la mayoría de ustedes pues trabajan, me imagino que han tenido que estar desarrollando sus guías virtuales, el acompañamiento con los niños. Es decir, que en la medida de las posibilidades, pues vamos a seguir trabajando como desde ese ámbito el tema de la práctica. A mí me entregaron hoy unos lineamientos con respecto a la práctica, pero pues no alcancé a revisarlos porque yo estoy en clase desde temprano, entonces no alcancé a revisarlos, pero sí hay unos lineamientos ya desde nuestra cabeza que es VD, Universidad Virtual y a Distancia de Uniminuto, y a través del aula yo les estaré pues dando indicaciones con respecto a lo que nos solicitan ellos como entregable. Nosotras debemos generar un entregable de un material lúdico pedagógico que hemos venido trabajando durante el periodo, ¿cierto? Ese material sí hay que entregarlo. La sustentación, y yo creo que es lo que va a pasar, vamos a tener que hacerla desde la virtualidad porque estoy en un 80% segura que el tema de la cuarentena se va a extender. Entonces, vamos a buscar la estrategia, tal vez sea a través de un video, como hagamos la sustentación de nuestro material lúdico pedagógico. La idea es que ese video sea un video pues bien hecho, donde yo muestre el material, donde yo cuente desde una parte teórica por qué ese material funciona y cómo funciona y para qué lo quiero y cuál es el propósito de ese material. Esto sobre todo, o sea, es muy importante que las que vayan a hacer sistematización de la práctica le metan la ficha al tema. Como debemos dar cumplimiento a unas horas de práctica, ¿cierto? Ustedes aproximadamente tienen, yo hice una cuenta ahí como ligera, de 96 horas más o menos, bueno, ya les confirmo, pero la idea es que busquemos estrategias que nos permitan seguir desarrollando nuestra práctica desde la parte virtual.
Permítanme un segundo, ya les digo cuántas horas más o menos se supone. Hasta el momento llevamos ya em, en tema de horas como tal. Espérenme, Profe, no me acuerdo dónde está, señora. por decir, yo hacía 2 veces a la semana práctica con los niños, ¿sí? Porque pues igual el tiempo no me daba, la Cordia a veces trataba de como que, profe, puedo, y no, no, ahorita no, cuando le quede tiempo, entonces sí. Y yo hice, digámoslo así, semanal, hice 4 horas. Ay, ¿cómo? Ahí nos toca entrar a revisar porque ustedes deben completar junto con el tema del proyecto, la elaboración del material, 260 horas de práctica. Se supone que a la fecha ustedes debían tener aproximadamente 96 horas de práctica. Y digamos que eso es lo que yo estoy reportando porque igual pues yo sé que la mayoría trabajan, entonces pues digamos que como tal la implementación del proyecto pues está desde las horas que tú estás planteando, ¿cierto? Pero la intervención con los niños pues da un poco más de horas. Entonces lo importante es que visibilicemos, Vivi, y las otras chicas visibilicemos lo que estamos haciendo. Todo lo que ustedes están haciendo eh, convoca a esas prácticas de pedagogía, de educación, en estos términos, por ejemplo, desde la virtualidad, desde la elaboración de material, desde la investigación, y eso debemos reportarlo, eso es lo que hay que visibilizar, incluso con los mismos trabajos que ustedes desarrollan en otras actividades, en otras asignaturas, terminan aportándole al tema de la práctica. Lo importante es que aprendamos a visibilizar eso, bien sea a través de formatos o bien sea a través del proyecto, de la sustenta. ¿Están escuchando? Sí, pero no es por excusa, sino, digámoslo de este modo de que, bueno, nosotros por lo menos virtualmente como tal chat, hasta ahora esta semana vamos a empezar a implementar con los papás. Ahora es que Por favor. pues nosotros llevamos un orden de una malla y pues yo aproveché y pues usted sabe que internamente en clase no hace sus cosas, ¿sí? Pero pues ya ahorita uno no puede como implementar eso, pues uno porque pues la malla se tiene que seguir y las guías y eso, entonces ya hay, o sea, por más que uno diga que implementar hacia esta forma con la práctica que estamos ahorita en videochat de los niños o enviando guías, pues, no se puede. ¿Cómo no se puede, Viviana? ¿De qué es tu proyecto? Sexualidad. Es que la sexualidad no es solamente hablar de las partes íntimas del cuerpo. Sexualidad es cómo yo me en el entorno, cómo yo me reconozco, cómo yo supero los problemas que se me presentan. Somos seres sexuales desde que nacemos. ¿Sí me hago entender? Entonces, a través de las actividades que tú estás desarrollando, ¿cómo estás generando esos procesos de sexualidad y de entendimiento de la sexualidad como parte integral del ser? ¿Sí me hago entender? Es decir, que yo esté siguiendo la malla curricular no me implica que no esté generando y potenciando el desarrollo del ser del niño. ¿Sí Ya. o no? Pues hay más. ¿Quién más tiene preguntas? Ya después lo articulamos, Vivi, no te afanes. Ok, pero Señora. en la semana 16 dice evaluación y ahí dice que para el 3 de abril hay que se debe hacer. ¿Lo de qué, amor? Discúlpame nuevamente. Dice en la semana 16, la última, Sí. evaluación, pero dice que es para el 3 de abril. Ah, no te preocupes, yo les cambio la fecha.
Eso, lo que pasa es que las fechas de pronto se me han ido corriendo, pero no. Vamos en el orden de la semana 8, 9 y así. Sí, señora. Ok. ¿Quién más tiene preguntas, dudas? Hablen ahora o callen para siempre porque tengo hambre. O sea, hasta el momento seguimos igual, seguimos ¿con qué? Con el proyecto así como lo estamos desarrollando. La fecha, la verdad, profe, no sé si me la puedas repetir, la fecha de entrega de la sustentación. Ay, jue madre, ya te digo cuál es la fecha de la sustentación. Permíteme un segundo. Nosotros vamos terminando semestre el 30 de mayo, es decir, que la sustentación debe ser el 16 de mayo. ¿Cómo vamos a hacer esa sustentación? Porque no sabemos cómo vaya a avanzar este tema. Es posible que esa sustentación toque hacerla a través de un video. Entonces, váyanse pensando cómo van a hacer esa sustentación desde ese video, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, a través del aula yo les voy a estar notificando de pronto cómo vamos a hacer el tema del manejo de los formatos, o sea, tranquilas. La idea es que sigamos avanzando en el proceso del material, que es el que nos va a dar como el entregable de todo el proceso de la práctica. Miren, es importante que ustedes tengan en cuenta que la práctica deben hilarla con todo lo que están haciendo. Tienen que buscar la forma de articular el tema de su práctica con lo que están desarrollando ahorita desde sus trabajos. Quienes no están trabajando en el tema de educación, como por ejemplo Joana, Paola, ustedes deben seguir el proceso de investigación de su proyecto de práctica, seguir buscando información, autores e ir sumando eso para que a la hora de la sustentación del proyecto pues tengan insumos para poder desde la parte teórica dar cuenta del proyecto, pues del material pedagógico. Listo, profe. Nayibe también, bueno, digamos que por ejemplo, Nayibe que tiene sus chiquitos ahí en casa, pues tú tienes la posibilidad de desarrollar el material con los niños también, ahí desde lo que estás trabajándoles a los niños como apoyo pedagógico. María Tatiana también tiene ahí con quién trabajar, que son con sus hijas, pero pues yo sé que Tati se estás trabajando, entonces pues ahí es que hay como articular todo lo que estamos haciendo para no reventarnos de trabajo. Jamie, tú tenías una pregunta, ¿la hiciste? Yo tengo más o menos 20 horas, sí. Y ahora los niños salieron a vacaciones, esto afecta. Bueno, Jamie, no sé, ahí habría que mirar, sí, Jamie, habría que mirar, por ejemplo, no sé si tienes acceso fácil a tu sobrina, obviamente esto con todas las medidas de protección y de cuidado, ¿no? Si de pronto tienes la posibilidad de hacer el acercamiento con tu sobrina, como por ejemplo fortalecer el tema de la autoestima, del desarrollo de las emociones desde la primera infancia, ya que la chiquita pues es bien pequeñita. Entonces, es adaptarnos, adaptémonos a la situación en la que estamos, de tal manera que podamos visibilizar que ustedes tienen las herramientas para ejecutar su profesión, chicas. De eso se trata esto. Profe, digamos, bueno, en mi caso, yo sí la verdad, ni sobrinos, ni hijos, solo perros y un gato. Ay, digamos como, o sea, esa es mi preocupación, porque pues yo no tengo
así niños pequeños que yo diga, bueno, sí. Juliet, pero tú estás trabajando o salieron a vacaciones. No, ya salimos pues de hecho los niños ya salieron todos a vacaciones, los que trabajamos solo nosotros, pero haciendo módulos y entregando notas y todo. Tu proyecto es de emociones, ¿no? Sí, señora. Bueno, pues digamos que habría que adaptarnos a lo que estamos en este momento. Entonces, el material que tú vas a entregar es un cubo, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, entonces, pues en lo que tienes que fortalecer en este momento es en el tema se me fue la paloma, en el tema de la investigación. Es decir, que tú demuestres que has estado leyendo, investigando sobre ese cubo, qué potencial tiene, hacia dónde debe estar encaminado, que la ficha técnica sea una ficha clara, una ficha que cualquier profesor pueda aplicarla y pueda trabajar con el cubo. Es posible, es que tengo que leer bien cuáles fueron las directrices que me entregan. Es posible que tengamos que generar, por ejemplo, diarios de campo de cosas que yo les ponga a ver. Un ejemplo, el video que vimos ahorita de los colores de las flores. ¿Sí me hago entender? Y a partir de ese video hacer una reflexión frente a cómo yo trabajaría mi proyecto de práctica a la luz de ese video, de esa reflexión que yo estoy realizando. ¿Sí me hago entender? Pero primero necesito saber cuáles fueron las directrices que nos entregaron y a partir de esas directrices yo les comparto en el aula virtual el trabajo que vamos a hacer. Vale, profe, muchas gracias. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Joana y con Paola. Ustedes, pues no sé si de pronto tengan niños cerca con quienes puedan hacer un poco la evolución del material pedagógico, pero si no lo tienen, pues tienen que fajarse con el material pedagógico que van a presentar y con la investigación y el soporte teórico para sustentar el proyecto. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, Equiparemos la balanza con el tema de la investigación muy fuerte, muy sólida, no presentar cualquier material por salir del paso, sino que sean materiales realmente que innoven los procesos educativos teniendo en cuenta estas situaciones que estamos viviendo. Incluso yo podría pensarme, por ejemplo, ¿cómo hago ese cubo, Juliet? ¿Cómo hago ese cubo de las emociones virtual? A través de un video, a través de algo interactivo, un juego, no sé. O sea, hay que buscar, para eso tenemos este tiempito, ¿listo? Profe, Vale, profe. ¿Quién dijo yo, señora Nayibe? ay, profe, qué pena contigo, es que este computador se volvió loco y se reinició y no escuché absolutamente nada de lo último que hablaste. No te preocupes, yo estoy grabando la sesión, entonces ahorita cuando terminemos, cierro la grabación y la cuelgo al aula virtual para que puedas acceder a ella. Ah, listo. Ahí hablaste sobre algo, sobre el proyecto de que... Sí, señora, que vayas trabajándolo ahí con tus hijos que puedes. Ah, ok. Jamie me está preguntando, profe, ¿y no hay problema que las dos entreguemos cubo con el tema de las emociones? Pues problema no hay, porque se supone que son dos temas diferentes, no es lo mismo. Yo estoy segura que el cubo que va a entregar Juliet no es el mismo cubo que va a entregar Jamie, porque el enfoque no es el mismo. ¿Me hago entender? Digamos, por ejemplo, la una está trabajando todo el tema del manejo de emociones y la otra está trabajando todo el autoesquema, autocuidado, autoestima del niño, a partir de las relaciones con los adultos, por ejemplo. Entonces, si bien es el mismo tema y el material que se va a entregar aparentemente es el mismo, no es el mismo enfoque. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, tú, Jamie, tú lo puedes trabajar desde la inteligencia emocional, por ejemplo. Entonces, el autor va a ser diferente al que está trabajando Juliet. Es un ejemplo. Cada una, pues, va a desarrollar su material desde el enfoque que le esté dando. Digamos, el semestre pasado yo lo hice
basado pues en la inteligencia emocional, o sea, puedo seguir la misma línea como tal. Sí, como tú lo venías trabajando. Pero entonces, por ejemplo, bueno, digamos que tú lo vas a trabajar con niños, no sé, de 5 años. No se trabaja el mismo manejo de emociones con un niño de 5 años que con una bebé de 6 meses o de un año. Es diferente, porque las actividades deben ser diferentes. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. Jamisita, ¿me hice entender? Hay que buscar que no sea como eso que tú estás planteando ahí, como unas fichas bibliográficas ahí, como que, no, o sea, miren, empecemos a buscar en internet, a ver videos, a ver conferencias que nos den luces de qué puedo hacer yo para desarrollar mi material. No esperen hasta última hora porque nos coge el tiempo y grave. ¿Alguna otra pregunta? No, mi profe, o por lo menos yo. Mira, hay un video, permítanme un segundo, se los busco acá a ver si lo encuentro rápidamente, de unas experiencias desde el diseño universal de aprendizaje, para que no nos quedemos en que este es un cubo. Espérenme un segundo a ver si lo encuentro. Rápidamente ya les doy el tip. A ver si lo encuentro. Espérenme. Ahora no lo encuentro. Siempre lo tengo a la mano y hoy no lo encontré. Sí. Este es el video, ahí ya les envié por el chat el link, pero espérenme a ver si lo puedo adelantar aquí un poquito. Hay una de las pruebas que tiene un juego, creo que es ella, espérenme a ver.
Miren, ¿sí lo están viendo ahí? Sí, señora. Fíjense, ahí esta profe está dando como la experiencia que ella ha tenido. Espérenme a ver si ahí están escuchando, ¿alcanzaban a escuchar el audio No, profe, no se escucha nada. del video, no? Bueno, No, señora. miren miren los que ella estaba mencionando. Es un poliedro. Esto es un ejemplo, ¿no? No les estoy diciendo que lo tienen que hacer así. Pero fíjense que no es el cubo. ¿Sí me hago entender, Juliet y Jamie? No es el cubo, es un poliedro, es diferente, pero la observación que ella plantea es cómo a partir de ese material los niños están construyendo unas historias, porque cada parte del poliedro tiene una imagen. No sé si me estoy haciendo entender. De todas maneras, ahí les acabo de enviar el link para que vean el video. Sería chévere que lo vieran todas, porque nos brindan ellas como algunas ideas frente a esos materiales, frente a cómo yo asumo un material para todos los niños, independientemente de la condición que tengan. ¿Sí me hago entender? Entonces, observen el video, échenle un ojito, o sea, no nos quedemos con lo básico, no nos quedemos con el cubo, y es que yo voy a entregar un cubo también, pues pensémonos otras formas de hacer también el proceso. Sí, señora profe. ¿Listo? Pues nada, chicas, estamos en contacto, igual por el grupo yo les estoy enviando información todo el tiempo. Cualquier cosa, cualquier modificación o situación novedosa que se presente, pues yo les aviso para que nos apoyemos entre ustedes y yo a ustedes. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, profe. Vale, Gracias. profe, muchas gracias. Gracias, profe. No se les olvide participar en el foro. Profe, en la semana 8 solo está el foro, ¿cierto? Sí, la videoconferencia. Sí, señora, solo el foro y pues que hay ahorita yo en la videoconferencia les dejo el link de la grabación. ¿Listo? Ay, sí. Bueno, bellas, que almuercen rico, cuídense mucho, cuiden a sus familias, estamos en contacto. Bueno, Listo, profe, profe, lo gracias. mismo para ti. Me alegra al menos verlas por este medio. Gracias, profe, bendiciones. Un abrazo, cuídense mucho, Tatis, cuídate mucho con tu bebé en camino y tus bebés chiquitas. Un abrazo, que almuercen rico. Lo mismo, profe, Chao, Dios te profe. bendiga. Amén, gracias. Chao, pues. Chao, profe.